José Óscar es profesor de Ingeniería Eléctrica y Computación del Olin College en Massachusetts y se ha ofrecido amablemente a que lo entreviste porque quisiera hacerle una pregunta que me llama mucho la atención y es ¿por qué queréis cambiar la educación en ingeniería? ¿Por qué queréis cambiar el mundo? Pues primero que nada, gracias por la oportunidad de responder esto. Y sí, el modelo de Olin, sin un poquito de historia, Olin fue fundado en el 97 y realmente fue porque estaba respondiendo a una serie de presiones, principalmente en este momento el National Academy of Engineers de Estados Unidos había presentado unos resultados donde básicamente exponen que muchas de las cosas que los profesionales buscan hoy en día, pues los graduados de universidad no lo poseen. En una educación más o menos tradicional nos enfocamos en contenido, entonces somos muy buenos haciendo ejercicios, haciendo problemas, haciendo exámenes. Ciertamente sabemos que eso no son todas las habilidades que hacen a la gente exitosa. Muchas de las habilidades que hacen a la gente exitosa tienen más que ver con lo que se dice en inglés soft skills, que es la habilidad de trabajar en equipo, de presentar, de comunicar, temas como empatía, claridad, etcétera, etcétera. Esas son cosas que ciertamente a mí no me educaron de esa manera y no es una parte normal de todos los currículos. Sin embargo, es una de las partes que es uno de los diferenciantes más importantes entre la gente que tiene éxito y los que no. Otra razón muy, muy, muy importante es porque ciertamente con la venida de herramientas como Google y el Internet, etcétera, la información como tal es gratis. O sea, ya antes tenías que saber las ecuaciones porque si no, teníamos que ir a la biblioteca y buscar en 3.000 libros. Hoy en día no tienes que hacer eso. Cualquier circuito que yo me pueda imaginar, cualquier ecuación, cualquier problema, yo lo puedo buscar en el Internet. Y entonces la información está ahí. Información buena, información mala. Pero es un modelo muy diferente al modelo con que fuimos educados nosotros. Ya no queremos estrellas, queremos pasión, queremos gente que quiere cambiar el mundo. Nosotros, las universidades, ya estamos buscando ese tipo de estudiantes. Por lo tanto, los colegios saben que la métrica ya no es que el estudiante tenga todas A o todos 10. Tenemos que buscar eso. O sea, de la misma manera que esto está pasando a este nivel, pues pasa al nivel profesional. Así que no estamos reinventando el bote, estamos tratando simplemente de llegar a donde sabemos que tenemos que llegar. ¿Qué es lo que queremos que nuestros estudiantes digan o puedan hacer una vez se gradúen? ¿Queremos que puedan hacer exámenes o queremos que salgan a cambiar el mundo, a hacer negocios, a ser líderes en empresa? La razón fundamental de todo lo que hacemos es que queremos que la humanidad siga adelante, preparar a nuestra juventud para que puedan afrontar los problemas que sabemos que existen en el planeta. Cuando ellos sean profesionales van a estar trabajando. Podemos decir, van a estar trabajando pues rodeados de información en los dedos. Todo lo que ellos quieran saber va a estar presente para ellos. Pues imagínate un Google más desarrollado, por ejemplo. Temas de comunicación se podrán reunir, o sea, las barreras de hablar con otra persona van a ser disminuidas inclusive muchísimo más. Entonces, estos mismos temas de trabajo en equipo y de saber comunicarse se vuelven inclusive más importantes, porque eso es lo que ellos van a estar haciendo constantemente. ¿Cómo tú preparas a un ingeniero hoy en día? Pues uno de los temas más importantes es que tú les enseñas a aprender a aprender. Te enfocas mucho en habilidades, te enfocas mucho en formas de ser que el estudiante va a llevar por el resto de sus días.
El conocimiento va a cambiar, pero su habilidad de trabajar en equipo, eso nos imaginamos que va a ser una constante por el resto del tiempo. Te voy a hacer la pregunta que siempre me hacen a mí cuando hablo de esto, porque sabes que ya te he dicho que soy un apasionado de esto Sí. y también quiero transformar el mundo de la educación e ingeniería. Pero siempre los docentes me dicen, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú? Sí. La forma de cambiar, primero que nada, no hay, como dicen en inglés, silver bullet, o sea, no hay una solución fácil. Nadie va a decir que tenemos la solución. Tenemos direcciones que más o menos sabemos. Hay todo un campo académico de literatura en educación y todo este tipo de temas de empatía, de trabajo en equipo, de hard and soft skills, sabemos y hay mucho escrito. Ahora, no existe todavía una teoría absoluta, no existe nadie que te pueda decir la forma que tienes que enseñar es así o de esta otra manera. No confundamos no saber cómo con no intentar. No sabemos cómo, tenemos alguna idea, pero tenemos que intentarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos ahora, en términos de educación, lo mismo que estaríamos con ciencia o tecnología. Tenemos que hacer experimentos. Tenemos que identificar cuál es el tipo de outcomes, de resultados que queremos ver en nuestros estudiantes. Tenemos que desarrollar métricas. Tenemos que, esta es otra parte muy importante, de repente tratar al estudiante no como un ente pasivo, sino como un ente activo. Y preguntarles, esto parece súper obvio, pero es algo que no se hace, preguntarle al estudiante, ¿aprendiste? ¿Cómo te sentiste? Mucho de lo que hacemos nosotros aquí en Olin es usar el método de diseño de ingeniería. Y específicamente el método de diseño centrado en el usuario. Si lo aplicas de la misma manera que lo aplicamos en ingeniería, lo aplicas en educación, pues lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que tú, como profesor, estás creando una experiencia para tu estudiante. Entonces, tienes que ver qué es lo que el estudiante escucha, cómo el estudiante va a reaccionar a eso, cómo el estudiante se siente en el proceso, cuál es el resultado a largo plazo. Es interesante ver que esto es más o menos lo mismo que está pasando con productos físicos. Antes estábamos desarrollando computadoras y teléfonos y cosas. En la primera versión tienen que funcionar. Son feos, nadie los puede usar muy bien, pero hacen lo que tienen que hacer. Pero estamos ahora hoy en día en los días del Apple, donde lo más importante es el diseño de la máquina, porque la funcionalidad, de acuerdo, es importante y eso sigue evolucionando, pero igualmente importante, si no más, es la interacción de esa tecnología con el ser humano. De la misma manera que estamos haciendo eso en ingeniería, estamos haciendo lo mismo en educación, dándonos cuenta que no es simplemente yo dar información y decir, pues el estudiante es su responsabilidad aprender, sino darme cuenta que yo tengo que estar pendiente a qué es lo que el estudiante escucha y cómo la información que yo le doy lo va transformando. Yo creo que para empezar la revolución hay que irse un poquito atrás. Cuando la gente pregunta cómo, tú puedes darte cuenta que hay dos tipos de intenciones. Uno es el cómo es muy difícil, no lo podemos hacer, así que no me lo pidas porque es muy difícil. A diferencia de cómo, que es quiero hacer esto, no sé cómo, así que ayúdame. Dicho sea de paso, eso también se refleja en la forma que enseñamos a nuestros estudiantes. Nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan duda y aunque no sepan, tengan ese cómo lo hago, pero teniendo fe y confianza de que van a aprender. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si decimos cómo hacer estos cambios, lo podemos hacer sabiendo que tenemos que lograrlo, versus decir cómo
simplemente porque estamos buscando decir es muy difícil, es imposible, no lo podemos hacer. Los métodos de enseñar están cambiando. Entonces, un punto muy interesante es pensar no que estos cambios son deseables, sino hasta qué punto son inevitables. Hace quizás 10 o 20 años, decirte que cambies la forma de enseñar hubiese sido algo sumamente radical y te estuvieras arriesgando. Hoy en día no es tan radical. Te repito, o sea, si tú ves a MIT, tú vas a Stanford, tú vas a todas las universidades de primer nivel en el mundo entero, todas están debatiendo lo mismo, todas están cambiando métodos de enseñanza. Si estamos en una institución y no nos acoplamos a ese futuro, simplemente vamos a perder nuestros estudiantes. Porque en el momento que surja una institución al lado de nuestra que ofrezca ese tipo de educación, ¿dónde van a ir los estudiantes? Una vez sabemos que esto va a pasar, entonces ya el cómo es cuestión de decir, no, es nuestra responsabilidad saber cómo hacerlo. De la misma manera que empezamos a ver a nuestros estudiantes como seres humanos y darnos cuenta que si están contentos, si están tristes, si están estresados, si están enfadados, va a cambiar lo que aprenden y cómo retienen. Y tenemos que darnos cuenta que somos responsables de crear la mejor condición emocional. De la misma manera que hacemos esa atención a los estudiantes, tenemos que darles atención a nosotros mismos como facultad. Si nos ponemos en una situación donde tenemos que intentar project-based learning o cualquiera de estas técnicas, pero yo no estoy cómodo, se va a transmitir. Entonces no es cuestión simplemente de tomar todas las instituciones, toda la academia que existe y decirle de la noche a la mañana lo están haciendo mal, háganlo de esta manera. Tú no quieres perder todo ese talento y toda esa experiencia. Tenemos que tener humildad y decir, bueno, a lo mejor este método que funcionó muy bien para mí. Porque fíjate, nosotros somos los que fuimos exitosos en la educación tradicional. O sea, es muy difícil que nosotros específicamente seamos los primeros que digamos que la educación tradicional no funciona. Funcionó con nosotros. Entonces tenemos que buscar a aquellos con quienes no funcionó la educación y preguntarles a ellos, ¿cómo hacemos estos cambios? Poquito a poco. ¿Por qué? Porque una cosa es saber a dónde queremos llegar. Podemos tener esta visión, y podemos hablar mucho del tema, esta visión de estudiantes aprendiendo por sí mismos, enseñándose los unos a los otros, creando sus propios problemas, explorando sus propias dudas, trabajando en equipo. Y sabemos la realidad que tenemos ahora. Tenemos responsabilidades, tenemos ciertas responsabilidades institucionales, reglamentos gubernamentales, tenemos escasos recursos, tenemos inercia institucional, las cosas se hacen de esta manera, no de esta otra manera. Y para bien o para mal, todo esto existe, pero es cuestión de ser maratonista. Es cuestión de darte cuenta de el cómo no sabemos, pero de la misma manera, de nuevo, como te digo, que hacemos investigación, vamos a ir poquito a poco. Entonces, un pequeño cambio y hago un pequeño cambio. Vamos a hablar cómo te fue a ti, cómo me fue a mí. ¿Qué cambios tú quieres hacer? Y vamos a estar en desacuerdo. Esa es parte del proceso. Sí, es educación, ciencias sociales, no es ciencia física, pero podemos aplicar la misma mentalidad de ir poco a poco y buscar cuáles son las partes en las que estamos de acuerdo y que se pueden implementar poco a poco. Olin sí fue creado desde ya con la intención de hacer todos estos cambios académicos. Una cosa que me gusta a mí puntualizar, yo creo, ya mi opinión personal, pero no es nada de lo que ocurre en Olin es fundamentalmente diferente a lo que ocurre en muchos otros sitios. Otros sitios tienen Project-Based Learning, otras instituciones tienen Flipped Classroom, motivación intrínseca, todos estos temas se dan. Lo único que hemos hecho aquí en Olin es enfocarnos en eso. Entonces, no es que sea una o dos personas haciendo Project-Based Learning, sino que tienes ya toda la facultad y todos los estudiantes enfocados en esa dirección.
lo mejor que podemos hacer en Olin es hacer estos experimentos. La misión de nosotros y la misión es crear lazos para iniciar y continuar esta conversación. Y no solamente todo el mundo hablando con Olin, sino que cada persona encuentre en sus instituciones al lado, en el mismo país, en la misma región, a través del mundo, gente que quiera hacer cambios similares, que estén en situaciones más o menos similares. Y entonces, crear entonces unas comunidades que vayan evolucionando. De nuevo, ¿con qué problemas? Con problemas de recursos, con problemas de gobierno. Si yo te dijese, cada vez que dicen, es que el gobierno de tal país nos da muchas... Es que el gobierno aquí... Todos los gobiernos hacen eso. Todas las instituciones tienen inercia. Todos tenemos profesores, todos tenemos, inclusive dentro de nosotros, la manera en que nos enseñaron. Y somos, ciertamente, no podemos ver ciertas cosas nuevas porque la manera en que nos enseñaron nos va a cegar, es la forma de ser. Y tenemos que activamente luchar contra eso. A veces es el presidente de la institución que dice, queremos hacer estos cambios. Y a lo mejor la facultad de los estudiantes no saben o no están pensando en eso. A veces es un director de departamento. A veces es profesores dentro de un departamento. A veces son los mismos estudiantes. Y puedes ver cómo, dependiendo quiénes son los que quieren hacer el cambio, si están en un contexto donde los otros niveles no están de acuerdo o no ven la necesidad, existe un elemento de soledad muy importante y de impotencia. Inclusive un presidente de una institución, aunque tenga todos los recursos y se pueda parar, si no, o sea, tiene que conseguir convencer a sus directores, a su facultad, a sus estudiantes de entrar en esa modalidad de tratar esos cambios con él mismo o con ella misma. Lo único que proponemos es educación interna, o sea, nosotros mismos educarnos de cómo hacer estos cambios en educación, conversación continua, aprender a estar en desacuerdo. Y si quieres ver la gracia, este tipo de cosas que estamos aprendiendo a hacer nosotros como facultad son las mismas habilidades que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Es un ejercicio continuo de humildad, mucha humildad, de darnos cuenta de que los retos que tenemos son muy importantes, y de la manera que ya te dije, son retos muy importantes y a la misma vez es esencial que preparemos a nuestros estudiantes, a nuestro futuro, para enfrentar esos retos. Por lo tanto, tenemos que descubrir cómo, aunque no lo sepamos.